el otro día, nos aleja de las medialunas y de la ronda de mates, pero tiene su costado positivo también, nos acerca a un alcance más federal, en este caso incluso también a países hermanos, está Venezuela presente, Perú también, y esto nos permite una participación más heterogénea que lo vuelve aún más interesante, ¿no? Es un contexto bastante complejo, plagado de incertidumbres. Hay quienes pronostican que esta pandemia bloqueó la máquina y que a partir de ahora solo nos esperan escenarios radicalmente diferentes, y como dice, por ejemplo, CISEC, no se vuelva jamás a lo que entendíamos por normalidad. Pero hay quienes dicen también que en realidad el COVID-19 nos habla más de inequidades y desigualdades preexistentes que de nuevos escenarios. Y desde este lugar, por nuestra parte, desde el CELIB, nos propusimos discutir varios aspectos de la realidad social que nos convoca. La última vez estuvimos discutiendo en torno a la violencia de género en tiempos de pandemia, a partir de los datos que reúne la línea 137, y hoy nos propusimos debatir en torno al rol de las fuerzas del orden en este contexto, y a lo que llamamos vigilancia activa de vecinos y vecinas, que en el último tiempo han asumido una suerte de policiamiento vecinal, ¿no? El esquema de trabajo que nos planteamos para hoy es articular de alguna manera la mirada académica con la gestión pública. En este sentido, vamos a escuchar primero a Gabriela Segueso y a José Garriga, quienes van a profundizar sobre el tema a partir de la lectura académica, y luego a Mariana Galvani y a Sabrina Calandrón, que si bien tienen una larga trayectoria académica también, actualmente están en el ejercicio de la gestión gubernamental, y bueno, la verdad es que agradecemos muy especialmente todos estos aportes porque nos interesa puntualmente esta mixtura, ¿no? Creemos que es desde aquí, desde donde se puede realmente construir un abordaje integral entre lo deseable, lo esperable y lo realmente posible. La idea es darles unos 10 a 15 minutos a cada uno. Lo que les voy a pedir a todos los demás es que si tenemos preguntas, las canalicemos, las escribamos a través del chat, que luego, por supuesto, van a ser recuperadas y que las vamos a distribuir, socializar para ampliar el debate después, o sea, al final de las exposiciones. Le voy a dar entonces la palabra primero a Gabriela y a José, y luego a Mariana y a Sabrina, para después sí cerrar con el abanico de preguntas. Entonces, voy a presentar a Gabriela Segueso. Gabriela es licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora de CONICET, coordinadora del Observatorio de Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y del Observatorio de Violencias Sociales de la Universidad Arturo Jauretche. Es directora del Programa de Estudios de Control Social, el PECOS, y del Programa de Estudios Foucaultianos, el PEF, del Instituto de Investigaciones del Gino Germani. Es profesora de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y de la carrera de Trabajo Social en la UNAG. Bueno, Gaby, te cedemos la palabra, el resto vamos a silenciar nuestros micrófonos para escuchar tu intervención. Gaby. Hola, perdón, estaba ahí les pido disculpas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Le quiero agradecer, por supuesto, al CELIB, Antonella en primer lugar, y al resto de los colegas que están participando de este evento, Mariana, Sabrina y José, y por supuesto a todos los participantes. Yo hago algunas aclaraciones respecto de lo que tengo ganas de contarles o ganas de charlar. Primero, el objetivo, digamos, de mi presentación o de lo que quiero charlar con ustedes y pensar juntos es cuál es el porvenir de la cuestión securitaria y de ahí pensar la cuestión policial en este contexto de excepcionalidad que marcaba bien Antonella al inicio, ¿sí? Y en ese sentido, algunas cuestiones más puntuales. Primero, ahí decía Antonella que hay colegas de otros países. Mi presentación va a ser casi exclusivamente para el caso de Argentina. Podemos pensar colectivamente respecto a qué está pasando en otros países, pero yo aviso, el que avisa no traiciona, voy a hablar sobre Argentina.
Y también voy a hablar sobre Argentina en un terreno medio, medio como inestable, en el sentido de que todo lo que podamos decir está sucediendo en este momento, y además hay poca investigación empírica que permita solidificar los razonamientos, los análisis, las reflexiones colectivas. Entonces, digo, es provisorio lo que estoy diciendo. Primero quería decir algo respecto del título de la convocatoria, que era la idea de policiamiento, ¿sí? A diferencia de la tradición anglosajona, donde policiamiento sobre todo está vinculado con, o es del orden de las políticas públicas, de las regulaciones, o de lo que podríamos llamar regulación plural, ¿sí? En Argentina, la idea de policiamiento asocia casi exclusivamente a la cuestión policial. Entonces, y creo, avanzo sobre esto, porque lo que yo voy a decir está vinculado con que no se puede pensar en el vacío la cuestión policial, sino que hay que pensarla en relación con el contexto en el que se despliega esa cuestión policial. Quiero plantear dos temporalidades. Una primera temporalidad prepandemia, ¿sí? Ya hace mucho tiempo, más o menos desde mediados de la década del 90 en Argentina, que la cuestión securitaria, es decir, cómo pensamos, decimos y hacemos sobre la cuestión securitaria, se ha ido encabalgando cada vez más en lo que podríamos decir, doble reducción. Cuando abrimos los diarios, cuando miramos la tele, y hay una noticia sobre seguridad, ¿qué noticia encontramos? Una noticia asociada a delitos, ¿sí? Número uno, primera reducción. Y segundo, delitos protagonizados fundamentalmente por los sectores populares, ¿sí? Esto quiere decir que cuando escuchamos un discurso político, cuando miramos la tele, cuando escuchamos la radio, lo que no aparecen, cuando hablamos de seguridad, durante los últimos 25 años por lo menos, son, número uno, otras desprotecciones, por ejemplo, la falta de acceso a la salud, por ejemplo, la falta de acceso a una vivienda digna, o pónganle toda una multiplicidad de desprotecciones y de inseguridades, que el modo en que se fue dibujando la cuestión securitaria, al menos en Argentina, y esto sí lo podría ser extensible casi a cualquier otro de los países latinoamericanos, casi sin excepciones, hablar de inseguridad es hablar de delitos, ¿sí? Y decía una doble reducción, porque se habla de delitos, pero no de cualquier delito, ¿sí? Los únicos delitos que este prisma securitario focaliza, visibiliza, son los delitos protagonizados por los sectores populares, los delitos comunes, los delitos en la vía pública. ¿Esto qué efectos tiene concretísimo? Por supuesto, acá vemos dos cuestiones. Uno, junto con Judith Butler, podríamos decir una administración diferencial de las vulnerabilidades. Es decir, hay desprotecciones y vulnerabilidades que no importan, ¿sí? Que no aparecen en el prisma social como problemas. Segundo problema, segunda consecuencia, es que hay una administración diferencial de los ilegalismos. Esto es, los ilegalismos protagonizados por los sectores poderosos e incluso los ilegalismos propios de las fuerzas de seguridad aparecen absolutamente invisibilizados en esta gramática securitaria, que yo le voy a poner un adjetivo, la voy a llamar gramática securitaria punitiva, ¿sí? Segundo o tercer efecto de esta gramática securitaria punitiva, como su nombre lo dice, es que es una forma de pensar, decir y hacer seguridad que aumenta los umbrales de punitivismo, aumenta los umbrales de dolor, aumenta los umbrales de castigo. ¿Sobre quiénes? Sobre los que son construidos como la causa eficiente de la inseguridad. Esto es, sobre todo, los sectores populares y particularmente los jóvenes de los sectores populares, ¿sí? Ahora bien, entonces, en este diagrama, en esta cuestión securitaria planteada así, como decía, pre-coronavirus, ¿sí? ¿Qué modelo de policiamiento, qué modelo policial, más que de policiamiento, qué modelo policial encontramos? ¿O con qué modelo policial nos encontramos? Yo diría que el modo en que se fue gestionando, con vaivenes y con especificidades según los tipos de fuerza de la que estemos hablando, pero si podríamos hablar de una regularidad, con algunas excepciones, pero de una regularidad, es que estamos hablando fundamentalmente que esta cuestión securitaria punitiva tiene como su contracara un modelo de policía que podríamos llamar policía de guerra, modelo de la guerra, ¿sí? ¿En qué se basa este modelo de la guerra, este modelo de policía punitivo? En una exaltación de la mano dura, en una glorificación de la hombría y la firmeza, en una ponderación del enfrentamiento violento,
en la lógica del sacrificio y el martirio. ¿Sí? Todo esto fue trabajado sistemáticamente por muchos colegas, algunos de los cuales están acá, de las ciencias sociales. Un modelo, digo bien, fuertemente atravesado por el mandato de masculinidad, de una masculinidad hegemónica, construido en torno a pedagogías de la crueldad, donde hay una fuerte retórica de la virilidad, hay un esquema fuertemente moralizador, y por supuesto está sentado este modelo policial en una degradación del otro, ¿sí? En ese sentido, si uno vincula modelo policial con cuestión securitaria, con el modo en que se piensa, se dice y se hace sobre la seguridad, lo que tenemos frente a nosotros es que la violencia policial en ese esquema es un mensaje de poder de la sociedad. Es de alguna manera la exhibición de la crueldad como una garantía de control territorial, ¿sí? Pero no es solamente un modelo de policía, es un modelo de policía que se ajusta a un modo de pensar, decir y hacer la cuestión securitaria, ¿sí? ¿Qué pasa? Y acá sí entro de lleno a la cuestión de la pandemia, que era lo que nos convocaba, pero sin este esquema me parece que hablar de la situación del modelo policial en el marco de la pandemia no queda claro. ¿Qué pasa en la pandemia? Entre otras cosas aparecen fuertemente otros miedos, ¿sí? El miedo, por ejemplo, al virus, ¿sí? Fijémonos que la tasa de homicidio en casi todos los tipos de homicidio baja sustancialmente, no así en los casos de violencia de género, de los femicidios. Esa es otra postilla, después lo voy a hablar. Pero en ese contexto, digamos, la espuma de la cuestión securitaria vinculada a los delitos y fundamentalmente a los delitos de los sectores populares, pierde peso, pierde centralidad, ¿sí? Porque aparece centralmente en el escenario público un temor al virus, entre otros, ¿sí? De alguna manera, lo que me parece que habría que preguntarse es en qué medida esta reconfiguración de la cuestión securitaria, ¿sí? ¿Qué efectos tiene? ¿Sí? ¿Qué efectos tiene en términos sociales y en términos de modelos de policía esta reconfiguración, insisto, de la cuestión securitaria? Y ahí diría dos cuestiones muy básicas. No es que ahora me agarró un voluntarismo rabioso, ni estoy pensando en una bondad absoluta y en un cambio de paradigma en relación con una bondad humana nunca antes vista, etcétera. Sino que estoy pensando, hay dos figuras, nombró Antonella cuando empezamos a Zizek con todos los problemas que tiene. Creo que hay dos figuras, una que propone Zizek y otra que propone Rita Segato, que me parecen interesantes para pensar algunas de estas cosas que estoy diciendo, que me ponen, por lo menos desde mi perspectiva, me hacen salir de una lógica del voluntarismo que parecería estar operando en lo que estoy diciendo. Una de las figuras, la que decía, la figura de Zizek, insisto, con todos los problemas que puede tener, me gusta esta figura que usa Zizek en uno de sus trabajos del último tiempo, es qué pasó a partir de la pandemia en la relación entre Palestina e Israel, ¿sí? Más aún, dice Zizek, y esto me parece interesante, ante la amenaza del virus, Netanyahu de inmediato, dice Zizek, ofrece ayuda y coordinación a la autoridad palestina. Y uno podría preguntarse, ¿qué pasó? ¿A Netanyahu le agarró una bondad y una consideración pocas veces vista? Y ella dice, por supuesto que no. Lo que sucede ahí es que hay una imposibilidad de separar a los israelitas de los palestinos en ese territorio, en esos territorios. Por lo tanto, si un grupo se ve afectado, el otro también, ¿sí? Hay condiciones estructurales y objetivas que producen transformaciones en ciertas modalidades o en ciertas prácticas. Esa es una figura que me gustaba traer hoy. La otra figura que me parece interesante y que también se encabalga en esta misma línea de no pensarlo en términos de voluntarismo, hace poquito dio una entrevista a Rita Segato y lo que estaba tratando de contar es cómo, digamos, hoy, para pensar la pandemia, aparecen en disputa, digamos, diferentes narrativas, y ella dice, en verdad no sabemos cuál de estas narrativas va a lograr, digamos, cristalizar o solidificar el campo de la significación sobre la pandemia. Pero dice, hay varias narrativas en disputa respecto de qué es la pandemia y qué escenarios abre. Dice ella, solo nombro algunos, la idea de que el capitalismo está en jaque mate, otra narrativa es la idea del uso de la enfermedad para el genocidio,
Otra de las narrativas es la idea de que la enfermedad, el virus, es una suerte de laboratorio de control totalitario o habilita un laboratorio de control totalitario, etcétera, etcétera. Ella se queda en una de esas narrativas que le parece interesante, que es la narrativa de un Estado capaz de cuidar. Ella llama a este Estado capaz de maternar. Yo me salgo de la lógica de la cuestión materna, etcétera, porque me parece que oscurece. Pero sí, ahí, para explicar esto, me parece interesante la siguiente analogía que hace. Dice, tenemos un sistema de salud, ¿sí? El sistema médico siempre, desde siempre, es un sistema de poder con violencia, jerarquías, opresiones. O nos van a contar ahora que hay violencia obstétrica, por ejemplo, o que la relación entre médico y paciente es una relación de poder. Pero también dice ella, y esto es lo interesante que me parece para traer ahora, en esta circunstancia, en el caso del coronavirus y la pandemia, esos mismos cuerpos del sistema del personal del sistema de salud están expuestos al mismo riesgo que sus pacientes. De alguna manera, hoy ellos también son cuerpos frágiles. ¿Sí? Y esta posibilidad, esta apertura, ¿sí? Que también, insisto, es objetiva, no es que es voluntaria, no es que hay una voluntad de transformación del sistema de salud en un sistema que produzca más democrático, que diluya las jerarquías, sino que es la propia situación de la pandemia que habilita pensar, ni siquiera digo que efectivamente esto va a ser así, sino pensar otras posibilidades. Fijémonos el caso, dijo Antonella hace un ratito que el caso que había un compañero de Perú, o una compañera, no recuerdo. Pero el caso de Perú es clarísimo también en esta misma línea de estas figuras. Hoy en Perú, hace unos días, estos datos no son de ahora, sino hace como una semana o un poco más, teníamos 80 policías muertos por coronavirus y más de 4.000 positivos, policías positivos de coronavirus. Hay algo de esos cuerpos frágiles que son condición de posibilidad para pensar al menos ciertas reconfiguraciones de ciertos modelos estáticos. Entonces, sin ingenuidad, sin optimismos desmesurados, y asumiendo, por supuesto, que estamos ante un campo de disputa, que es un campo de disputa en un terreno con sedimentaciones profundas, ¿sí? Quiero decir, con prácticas sedimentadas, con memorias históricas. Teniendo en cuenta todo esto, igual me quiero preguntar, ¿qué sería entonces una nueva cuestión securitaria? Una cuestión securitaria que uno podría llamar, o que a mí me gustaría llamar, cuestión securitaria del cuidado. Si teníamos la cuestión securitaria punitiva, a esta me gustaría llamarla del cuidado. Entonces, y ya para ir cerrando, digo las últimas cosas. Si la cuestión securitaria punitiva focalizaba y solo visibilizaba los delitos, dijimos, y fundamentalmente los delitos de los sectores populares, una cuestión securitaria en estos términos, en los términos del cuidado, debería poner en primer plano otras vulnerabilidades, por ejemplo, las vulnerabilidades y desprotecciones sociales, así como otros delitos. Por ejemplo, la violencia de género, ¿sí? Por ejemplo, la evasión impositiva. Y de alguna manera operar sobre esas desprotecciones y sobre esos ilegalismos a través de lo que podríamos llamar una selectividad inversa, ¿sí? Ya sabemos, el sistema penal es selectivo. Ahora, que el sistema penal sea selectivo quiere decir también que a veces esa selectividad puede ser trastocada, operada. Por ejemplo, estoy pensando en los juicios y las condenas por delitos de lesa humanidad, ¿sí? En Argentina. Ahí también el sistema penal no dejaba de ser selectivo, ¿sí? Ese es un primer punto, diría, de esta cuestión securitaria democrática. Un segundo punto de esta cuestión securitaria, democrática, digo bien, o de cuidado, es que si la cuestión securitaria punitiva estaba atravesado o era construida a través de una pedagogía de la crueldad, obviamente acá lo que tiene que operar es una pedagogía otra, una pedagogía de los derechos, de los cuidados, ¿sí? Si la cuestión securitaria punitiva se sostenía en un modelo policial de la guerra, en un aumento de la punitividad, en un aumento del castigo y del dolor,
de alguna manera, una nueva forma de pensar, decir y hacer sobre la seguridad supone una reorganización general del castigo y, por supuesto, de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Si en la cuestión securitaria punitiva teníamos a la policía y a las fuerzas de seguridad más en términos generales en un lugar central, una de las cuestiones centrales también de esta nueva forma de pensar, decir y hacer sobre seguridad, supone un descentramiento de esa centralidad. Supone dos cosas: un descentramiento de esa centralidad, es decir, en la cuestión securitaria del cuidado, la policía no es el eje central que vertebra las políticas de cuidado, ¿sí? Número uno. Y segundo, y número dos, además de un descentramiento de la cuestión securitaria, de la policía respecto a la cuestión securitaria, también hay una necesidad de producir otro tipo de policía, ¿sí? O sea, dos gestos, diría dos gestos, dos elementos que deben ser correlativos. ¿Y cómo sería esa otra policía? Y producir una policía vinculada con dispositivos de resolución de conflictos y asentada, por supuesto, en una lógica de derechos. Esto es, en ese sentido, si pretendemos una democratización de la cuestión securitaria, otra cuestión securitaria, es necesaria una democratización de la cuestión policial. O sea, en este doble término, primero descentrarlo, las fuerzas de seguridad y las policías no pueden ser la herramienta privilegiada en el hacer, decir y pensar sobre seguridad, y segundo, necesitamos otro modelo, otra forma de policía, que podríamos llamar modelo policial centrado en el cuidado, o como nos guste o querramos, ¿sí? Ahora bien, acá la última salvedad, y ya les digo que me llamo a silencio, que es que acá me parece muy importante entonces una cosa, que me gustaría que, o para pensar o discutir de manera provocadora, si ustedes quieren, que esto supone cuestionar los discursos, los análisis, las reflexiones, que atribuyen una misión esencial y estable a las policías, ¿sí? Esto lo plantea muy bien en un artículo muy reciente un colega argentino que vive hace muchos años en Brasil, Galeano, ¿no? Esta idea de que bien se la considere como patriótica la policía, o bien como antipatriótica, o bien se la considere como antipopular, o bien como popular, en cualquier caso, estos discursos anclan o ubican a la policía fuera del tiempo, como si siempre fuese igual a sí misma. Creo que una de las cosas que a mí me gustaría resaltar de hoy es precisamente eso. Me parece que hay que pensar los modelos policiales en tiempo y espacio, ¿sí? Y hoy, en la pandemia, por último, creo que sería importante en ese sentido, bueno, cómo hacer, qué pensar. Un trabajo también bastante reciente de dos colegas, una antropóloga, la otra socióloga, que piensan cómo acoplar de alguna manera o cómo involucrar o incluir a la policía en políticas de cuidado más generales. Lo que les decía a ustedes respecto de descentrar el rol estratégico que tiene la policía para el modelo de la cuestión securitaria punitiva. Es decir, una forma de intervención de la policía vinculada a la orientación de la ciudadanía, a la gestión de la atención en situaciones de violencia de género, a integrarse a otras intervenciones de otras agencias estatales, a sumarse a redes de asistencia, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es decir, creo que lo más importante, a mí que quiero pensar colectivamente junto con ustedes, es que pensar los modelos de policía supone, y el rol de las fuerzas de seguridad, supone un doble proceso. Por una parte, desarmar ciertas lógicas, funcionamientos y prácticas que estructuran y que han estructurado por mucho tiempo el quehacer policial, pero también producir o pensar cómo producir mecanismos distintos para esas fuerzas de seguridad. Ahí queda clarísimo que la conducción política y los modelos de policía no son siempre iguales a sí mismos, hay una heterogeneidad, y esa heterogeneidad, entre otras cuestiones, también está vinculada con las conducciones políticas. Quiero decir, el asesinato de Luis Espinosa,
pero también a manos de la policía tucumana, pero también el asesinato de Axel, ese chico de 16 años que murió en la estancia, por un estanciero que lo mató con su camioneta y que dijo, el chico bien muerto está porque estaba robando, forman parte de un patrón de funcionamiento que no es el patrón de ¿qué es el patrón de funcionamiento? Lo voy a decir por la positiva, es el patrón de funcionamiento tradicional de una cuestión securitaria anclada en el punitivismo y cuyo centro es un modelo policial de la guerra. Gracias. Gracias, Gaby. Bueno, vamos a retomar algunas preguntas luego, pero ahora le vamos a dar el lugar a José Garriga. José es licenciado en Antropología de la UBA, es magíster en Antropología Social del IDES IDAES UNISAM, doctor en Antropología Social de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, docente de la Universidad Nacional de San Martín y secretario académico del IDAES UNSAM. Le pedimos al resto, por favor, silenciar los micrófonos y cualquier consulta, pregunta, por favor, canalizada vía chat. José, entonces te damos la palabra. Hola, muy buenas tardes. Espero que se me esté escuchando bien. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por ser parte de este panel. Extraño, ¿no? Es algo muy extraño, debo decirlo. No sé cómo manejarme, porque, bueno, no sé. Vamos a ver cómo sale. Bien. Yo, cuando me invitaron a esta charla, a este evento, me quedé pensando bien qué iba a decir, ¿no? Y qué iba a decir porque, la verdad, tengo todo lo que diga, entonces para mí tiene que ser evaluado según el efecto COVID. Yo hace 80 días que estoy internado en mi casa, no sé qué pasa por ahí afuera, sé que tal vez lo primero que debería hacer es tengan piedad de todas las cosas que diga porque no sé qué está pasando en la calle. Así que más o menos lo que digo va a tener que ver con las cosas que sabíamos sobre las policías y después un poco con lo que veo a través de los medios de comunicación, que como todos sabemos, y como dijo Gabriel en alguna dimensión, nos mienten un poco, ¿no? Nos dejan ver una parte de los problemas. Bien, a ver, teniendo en cuenta el efecto COVID, voy a ser breve porque algunas de las cosas que estaba pensando, lo dijo Gabriela de una forma mucho más elaborada, y yo lo pensaba decir más bestialmente, igual lo voy a decir bestialmente, ¿no? Partimos de buena parte de la idea de seguridad que dijo Gabriela, que estamos de acuerdo, pero lo que me interesa es pensar el trabajo policial a mí. Más allá de la idea de seguridad, Gabriela lo pensaba en una cuestión más amplia, yo lo voy a pensar el trabajo policial, ¿no? Y el trabajo policial en esta situación de pandemia. Para eso, entonces, y después voy a pensar los efectos, a los posibles efectos y hacia dónde queremos ir, que es un poco lo que hizo Gabriela, ¿no? Para mí, a ver, si ustedes me dicen qué está pasando con la policía ahora, por lo que sé a través de los medios de comunicación y por el patrullero que pasa cada 15 días por la puerta de mi casa, 15 días reales, no pasa nunca acá un patrullero, puedo decirle que la policía, que es más o menos lo mismo de siempre. Entonces, yo arriesgaría a decir que lo que hace la policía ahora es más o menos lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque buena parte de las tareas policiales, ahora, pero también casi siempre, y sobre todo, no en todos lados, ¿no? Y eso también es necesario aclararlo, pero es esta idea de que la policía es el primer mostrador del Estado, ¿no? La policía atiende un montón de las cuestiones que deberían ser atendidas por otros tipos de profesionales. Y entonces, uno cuando charla con los policías, lo primero que los policías te dicen que hacen es un montón de cosas que no tienen que ver con lo que han sido formados como policías. O sea, el trabajo policial, o lo que los policías consideran que es el trabajo policial, ellos no lo hacen en realidad, o hacen muy pocas veces ese trabajo. Y hacen un montón de otras cosas que tienen que ver con intervenir en peleas domésticas, intervenir en conflictos entre vecinos, bajar los gatos del árbol, hacer de psicólogos, etcétera, 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 ¿no? Un montón de etcétera que nos permiten pensar la diversidad del trabajo policial. Una diversidad que viene de hace mucho tiempo. Y que ahora, por lo poco que entiendo, la policía lo sigue haciendo. Digamos, sigue siendo
una imagen de una navaja suiza, hace un montón de cosas. Principalmente te puede clavar algo, pero puede hacer un montón de cosas. Y entonces, en esa diversidad, me parece que pensar el policiamiento y sobre todo el trabajo policial nos muestra que la policía sigue haciendo eso, ¿no? Sigue siendo el primer mostrador del Estado, en muchos barrios, en muchos lugares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es donde más se trabaja con la policía. Pero en muchos lados la policía hace eso. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, me parece que hay dos cuestiones que son interesantes para pensar la cuestión del COVID y la forma de policiamiento. Y las dos tienen que ver con algo que los policías, que ya estaban en el hacer policial y en la representación del trabajo policial, pero que puede haberse maximizado. La primera cuestión, que tiene que ver con cómo los policías representan su trabajo, tiene que ver con la idea de sacrificio. Los policías entienden que se sacrifican por la sociedad, que están al servicio de la sociedad y que ese sacrificio que hacen por la sociedad merece un reconocimiento. Entonces, ya varios de los que estamos acá lo hemos trabajado, ¿no? Con Mariana, con Sabrina, con Gabriela también lo ha trabajado, muchos de los que estamos acá lo hemos trabajado, esta idea de la policía cómo representa su trabajo de una forma en la cual se presenta como sacrificado y entonces, para mí, esto ya para mí, no para todos, esa representación del trabajo policial como sacrificado en algunas dimensiones habilita ciertas formas de violencia. Y esto es lo que he trabajado yo. Pero lo que me interesa presentar aquí es cómo la policía se representa como un trabajo sacrificado. A diferencia de otros trabajos que no pueden perder la vida trabajando, ¿no? Obviamente que lo que hemos trabajado el tema, entendemos que eso es una representación mucho más que una realidad, pero que tiene algún fundamento. ¿Por qué esto me parece interesante? Porque una de las cosas que vi sobre el trabajo policial tiene que ver sobre el trabajo policial en la pandemia, tiene que ver con alguna forma de abuso policial. Y algunas formas de abuso policial pueden estar vinculadas a la representación del trabajo policial como sacrificado. Ellos están dando la vida, están sacrificándose, todo entre comillas, porque es la representación del trabajo, ¿no? Los antropólogos dicen que hacemos mucho así, son comillas, lo que estoy haciendo. La representación del trabajo policial como un trabajo sacrificado, y en esa representación del trabajo policial como sacrificado, se construye una legitimidad de que el policía puede habilitar alguna forma de violencia. Lo que quiero que pensemos con la idea de pandemia y sacrificio es que, al igual que otros muchos trabajadores, el trabajo policial está en este momento presentado como sacrificado. Y que esa representación del trabajo policial como sacrificado puede en algunos casos habilitar ciertas formas de violencia. Y lo segundo que quiero, directamente vinculado a esto, es que la idea del trabajo policial como sacrificado no es nada nuevo. O sea, venimos trasladando cierta representación del trabajo policial que vienen de larga data. Entonces, la primera era el sacrificio y pandemia. La segunda cuestión, ya lo mencionó Gabriela, y esta también la había dicho indirectamente, pero la segunda es la cuestión de lo bélico, ¿no? Cómo aparece el tratamiento de la situación actual de la pandemia como una guerra, ¿no? La lucha contra el virus. Y cuando hablamos de lucha contra el virus, esto hace con el mundo policial a través de la idea de guerra contra la delincuencia, ¿no? Toda la idea de guerra se están dando vuelta aquí. Entonces, me parece que en este momento toda la idea de guerra, que está también vinculada a la idea de sacrificio, tiene mucha más fuerza. Tiene mucha más fuerza dentro del mundo policial. Ahora bien, acá yo vuelvo con algún punto que dijo Gabriela que me parece central, porque esta guerra contra el COVID muy posiblemente termine siendo una guerra contra los pobres, ¿no? Y quiero alertar, ¿no? De alguna manera, lo que está sucediendo en Villa Azul, ese proceso que estamos viendo, que todavía no sabemos para dónde va a salir, ¿no? Pero esa cuestión de cerrar una villa, creo que muestra una desigual distribución de esa forma de cuidado. Si estamos hablando de cuidados, y después voy a ampliar sobre eso. Pero lo que me parece es que cómo pensamos entonces el sacrificio y lo bélico, también pensado en términos de distribución desigual. Porque el trabajo policial es un trabajo situado.
Y el trabajo policial, como trabajo situado, los policías saben con quién tratan y cómo deben tratar cuando tratan con alguien. Entonces, los policías, porque conocen muy bien los territorios, saben cómo moverse, saben qué decir en algunos lugares y qué decir en otros. Entonces, la representación del sacrificio y la habilitación de la violencia a través de la representación del sacrificio puede ser utilizada en un barrio popular, pero nunca va a ser utilizada para los que marchan en sus autos en el Tigre. Con esto lo que quiero decir es algo simple, ¿no? Hay una distribución muy desigual de las tareas policiales y que tiene que ver con quién trata a las policías. Y obviamente que ahí de fondo lo que vemos es que las formas de actuar policial son el resultado de prácticas que superan ampliamente el mundo policial. Porque estas ideas se construyen a la legitimidad de calores que supera, al calor que supera la institución policial. No es solo la policía la que dice que al negro que no hace tal, negro entre comillas, que no cumple la cuarentena hay que pegarle, pero al señor que va en su auto protestando porque no cumple la cuarentena no debemos tratarlo de la misma manera. Me parece importante entonces entender que el trabajo policial sigue siendo un trabajo muy desigual, y en eso considero que, lamentablemente, y ahí me pongo pesimista, esto no va a cambiar mucho, ¿no? No va a cambiar mucho por varias razones, pero principalmente quiero señalar una que tiene que ver hacia dónde queremos ir, ¿no? O, no sé, una propuesta, no sé, un modelo de policía, hacia dónde vamos. Y me quedo con una idea que dijo Gabriela de esta nueva cuestión securitaria del cuidado. Porque acá me parece importante que lo que tenemos, para mí, y ahí sí me parece que discrepo con Gabriela, el modelo de policía que quiero es un modelo de policía que no sea un trabajador social, que no sea un psicólogo, que no sirva para esas cosas. Porque en realidad lo que quiero es que ya haya psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Me parece que una buena forma de pensar hacia dónde vamos, hacia dónde deberíamos ir, es que la comisaría no sea el primer mostrador del Estado. Y que haya diferentes mostradores del Estado que puedan dar cuenta de esa nueva cuestión securitaria del cuidado que señalaba Gabriela, donde la policía tenga otro rol completamente distinto. Para eso hay que reformar profundamente las policías, ¿no? Y ver cómo se forman policías, pero no solamente ver cómo se forman, sino también qué hacen después de formados. Y para eso, digamos, hay un trabajo mucho más difícil, mucho más, y por eso soy pesimista, ¿no? Cambiar eso es muy difícil, muy pero muy difícil. Y obviamente que les tengo fe a las dos compañeras que van a hablar después de mí, pero la conducción política de la fuerza, son compañeras, amigas, todo, ¿no? La conducción política de la fuerza es muy compleja, por varias razones, ¿no? Principalmente porque los miembros de las instituciones policiales y de las fuerzas de seguridad saben que las gestiones pasan. Entonces, hacen como sí todo el tiempo. Tienen una capacidad muy grande para hacer como sí. Entonces, la gestión viene y dice, hace tal cosa, entonces ellos dicen, sí, por supuesto, qué bueno. Pero saben que en 4 años la gestión pasa y va a haber otro que le diga otra cosa, posiblemente totalmente diferente. Entonces, los policías, a partir del manejo de su institución, y toda la fuerza de seguridad, a partir del manejo de su institución, entienden que las gestiones están de paso y que las instituciones tienen mucha más larga historia, ¿no? Se benefician los policías, se benefician de conocer los policías, la gendarmería, las prefecturas, de conocer cómo funcionan las instituciones. Entonces saben que los protocolos pasan, saben que las reformas pasan, hasta las reformas pasan, ¿no? Saben que las reformas pasan, pero lo que quedan son las paredes y su forma de manejar las instituciones. Y a las paredes y a la forma de manejar las instituciones le ponen nombre ellos. Ellos nombran, ellos definen esa forma y la van transmitiendo de formas informales a las nuevas generaciones. Y me distraigo porque me aparecen los comentarios y quiero ver si puedo, no puedo, debería taparlo así porque no puedo. Entonces, para ir cerrando, lo que quiero entonces es que volver sobre una idea. Estoy de acuerdo con esta cuestión de la necesidad de una nueva cuestión securitaria que amplíe, ¿no? Digamos, que no reduzca siempre a la misma cuestión de seguridad que sabemos que es totalmente chiquitita, que es punitivista, todo lo que sabemos, ¿no?
pero me parece que en esa discusión mi propuesta o mi idea sería que deberíamos tener policías mejor preparados para hacer el trabajo policial y definir bien cuál es el trabajo policial, ¿no? También es una discusión, pero debemos definir bien cuál es el trabajo policial, pero para mí el trabajo policial no es intervenir en problemas domésticos, no es bajar el gato del árbol, no es ser un asistente social. Para eso hay buenos asistentes sociales, hay buenas psicólogas, etcétera, etcétera. Por eso es que me parece que el modelo policial debería ser un modelo donde el policía trabaje más que nada en la prevención de los delitos. Después vemos cuáles son los delitos y tenemos que ampliar y tenemos que laburar en eso, pero con los delitos y la conjura de algunos delitos. Entonces, eso era, por ahora, mi intervención. Gracias, José. Bueno, vamos a escuchar entonces a Mariana. Mariana Galani es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, investigadora del Gino Germani y docente de la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y secretaria de investigación del IPA. Desde diciembre de 2019 es directora nacional de Comunicación Institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, Mariana, te damos la palabra. Bueno, hola, acá estoy en mi versión posibilista, sería mi versión esta, ¿no? Pensando, bueno, pensando un poco lo que vinieron diciendo Gabriel y José, con los que trabajé también y con los que vamos a seguir trabajando, espero, una vez que terminemos con esta exitosa gestión en el Ministerio de Seguridad. Parece que un poco estamos, voy a volver, o sea, soy muy moderna para este pensamiento, pero me parece que estamos discutiendo el rol del Estado, ¿no? Y cómo ese Estado tiene que llegar a las personas de distinta manera. Me voy a anotar entonces en esta propuesta que dice José, que es que no sea la policía el primer mostrador donde atiende el Estado, que sabemos que es así, que fue así, y que me parece que es una cosa que encontramos y que se presentificó mucho en la pandemia, porque algunas de las preguntas que nos hacíamos es, bueno, ¿por qué nosotros con esta capacidad operativa y por ahí no otros ministerios? O sea, primero que también esto es situado, nos agarra esto con un ministerio que no fue desarticulado, es un ministerio que no fue vaciado, es un ministerio que tiene músculo para responder, es un ministerio que llega a todo el país. Cosa que ustedes podrían pensarlo en otros ministerios que hasta hace poco eran secretarías. Se piensan que el que está conduciendo esto es un ministerio que fue totalmente vaciado, que incluso que le cambiaron el rango, ¿no? Nos agarra así la pandemia y me parece que nos hizo pensar el ministerio de alguna manera, pero a la vez nos agarra así el ministerio con un pensamiento general, diría yo, me hago cargo de todas mis palabras, ¿no? Pero un pensamiento general donde, por ejemplo, le preguntaron un día a la ministra cómo quería ser recordada, dijo que un buen ministerio de seguridad sería aquel que se desdibuja, ella dijo, prefiero ser olvidada. No, bueno, y es como nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué significaba eso, no? Que es un ministerio que no quiere ser el primer mostrador, o sea, que no quiere presentar a la fuerza de seguridad como la primera opción que tenga la población cuando se tiene que enfrentar a algo. Pero a la vez tiene toda esa capacidad operativa de la que hablaba. Entonces, bueno, ¿cómo resignificar esa capacidad operativa para ir atrás de los que verdaderamente tienen que conducir en este momento? Que son salud, desarrollo, ¿no? En esa escalada de quienes tienen que estar al frente de esto y a la vez todo lo que uno podría hacer. O por otro lado, comparto con José que la policía hacía esas cuestiones de cuidado antes. Y tampoco sé si es que cambió tanto el paradigma. Entiendo que sí, el paradigma securitario y demás. Entiendo que por lo menos tiene una grieta, tiene una posibilidad, una potencia nueva que se podría pensar, pero casi que esa potencia es reducirlo a su mínima expresión posible. Contradictorio para un ministerio donde lo que estoy diciendo es que el mejor ministerio de seguridad sería aquel que tuviera su mínima expresión posible, porque eso significaría que hay otros ministerios que tienen su máxima capacidad posible.
Entonces quedaría policías, como quiere José, profesionales, que puedan combatir el delito, que estén para tareas específicas y no cumpliendo otras tareas que sí vienen cumpliendo y están cumpliendo. Cosas incluso de las que yo podría decir orgullosamente el Ministerio en su fase de protección civil, porque el Ministerio de Seguridad tiene toda una parte que es la protección civil, hizo cosas que están muy buenas, digamos, como generar toda esta mesa de articulación con los mapuches y explicar, o sea, se está dedicando a armar mesa de articulación donde lo que hace el ministerio es explicar, nosotros no tendríamos que estar acá porque estos problemas son problemas de tierra, son problemas de trabajo, son problemas incluso de culturas, donde los que tienen que intervenir son otros. Entonces, habilitar esa mesa implica otra vez correrse del lugar del frente del mostrador. También pensaba, bueno, el ministerio estuvo en la cava vacunando gente, ¿no? Porque también por una capacidad operativa, porque Protección Civil depende de nosotros, entonces se hizo un censo, se encontró que había muchos adultos mayores sin vacunar, nosotros, las distintas fuerzas tienen enfermeros, médicos, hospitales, y lo que se hizo fue vacunar a todos esos adultos mayores en ese lugar donde se había detectado que faltaban vacunas. Entonces digo, es esto, aprovechando ese músculo, aprovechando esa historia, se resignificaron muchas cosas. Esas resignificaciones yo no las veo como, son una potencia de cambio, no son un cambio estructural. Entonces, sigamos discutiendo el Estado porque que un camión hidrante se esté utilizando ahora para desinfectar, me parece simbólicamente y expresivamente algo muy importante. Me parece que lo podemos pensar, lo podemos mirar como una señal, como una potencia, pero hay que repensar todo el Estado y debería ser, para que ese mostrador se corra, deberían haber otros mostradores adelante. Y por otro lado, y ahora sí más yendo a lo que me parece que donde está habiendo una transformación, o por lo menos un cambio de política muy, muy significativo, es en lo que hace al revés, al cuidado de las fuerzas. Y en una charla que tuvimos mucho antes, cuando estaban en esa charla, el que es ahora el secretario de Protección Civil, y estaba en esa charla Sabina, y era una charla académica, donde estábamos pensando, bueno, cómo funcionaban las fuerzas. Yo había hablado, me había parecido esto de, bueno, ¿qué implicaba cambiar la forma en que mirábamos a las fuerzas? Esto es, en considerar los trabajadores, en pensar en cómo cuidar a esas fuerzas, o si no cuidar, porque miento si digo, porque eso sí, también la palabra cuidado es casi, cuidado, vinculado a la fuerza de seguridad, es casi una palabra de pandemia, digamos. No hubiéramos asociado esas palabras, aunque, como dijo José, las policías hacían algunos servicios de cuidado por esto de que funcionan de psicólogos, de médicos, de Estado. Y ahí, a ver cómo lo puedo decir rápido, yo mostré una foto, justo veníamos a hacer un trabajo de campo en Córdoba con Mariana Lorenz, y habíamos estado pensando, bueno, qué había pasado con la policía en Córdoba después de los levantamientos, y cómo, bueno, se hace cargo de la policía, es para dar un ejemplo, ¿no? Se hace cargo de la policía Suárez, que es muy famoso. Si ustedes tienen, estaría bueno después ver la foto, porque se acuerdan los corralitos en el medio de la ciudad, los produce él, que son corralitos humanos en pleno siglo XXI, van a lugares vulnerados, ponen unas vallas y meten a la gente ahí preventivamente, ¿no? Entonces, bueno, empezar a pensar eso, y por un lado, bueno, está la denuncia del abuso de autoridad, está la denuncia que nosotros podríamos hacer por eso, sobre esos policías. Después lo que empezamos a mirar es qué pasaba con Suárez y cómo trató él a esos policías. Y resulta que esos policías
estaban obligados a hacer una cantidad estadística, muchos renunciaron por la cantidad de gente que tenían que apresar en un día, se les recortaron las raciones, se les recortaron los salarios, hubo un hostigamiento constante contra cada uno de esos policías, que luego tuvo como resultado estos corralitos. Otra foto que yo usé ese día es la foto del 18 de diciembre del policía que pasa por arriba a una persona que estaba en la calle, no sé si tienen, es una foto también que la pensamos mucho, que es una moto pasando por arriba de una persona. Entonces, bueno, después nos pusimos a ver en qué condiciones estaba ese policía para producir esa acción, digamos. Bueno, había estado días sin comer, acuartelado, ¿no? Sí, qué descuidos había habido sobre esas personas o qué hostigamientos habían sentido, y un poco, retomando, ya que está Gabriela, bueno, para mí Canetti y Pegoraro son como la misma persona, pero Elías Canetti cuando habla de la teoría del aguijón, que por ahí, qué sé yo, es simple la teoría, pero me parece que puede ilustrar o que nos puede ayudar a pensar, bueno, qué pasa con esos aguijones que se clavan de uno a otro, digamos, qué pasa con esos policías que fueron aguijoneados, que fueron sometidos, y cómo lo único que pueden traducir o responder es también con esa misma violencia con que las que fueron, son hostigados por algunas gestiones, porque esto no es, Suárez fue a cumplir o sea, a reestructurar a la policía de Córdoba, pero pasó con la teoría de Chocobar, digamos, que hay algunos hostigamientos que son después reproducidos por los policías. Entonces, bueno, pensar qué implica el cuidado también al revés, pensar si vamos a exigirle a gente que cuide. Yo sí, me pongo, también es, porque la charla es cuidados, entonces sí, me siento como en la obligación. No sé si es cuidado la palabra, porque tal vez sea respeto, tal vez sea condiciones salariales, condiciones de trabajo dignas, ¿no? Que alguien no puede defender los derechos de otros si sus derechos son vulnerados, ¿no? Como tratar de pensar en esa línea, y por ahí venía pensando yo antes de la pandemia y antes de pensar siquiera que podía estar acá, ahora diciéndolo desde un lugar como institución, ¿no? Pero me parece que eso y el control político de las fuerzas, que lo repetimos tanto, lo dijimos tanto, pero es que es posible que nada cambie tanto. Por eso digo que esta es mi versión posibilista. Es posible que nada cambie tanto, pero puede ser un poco mejor. Y yo entiendo que esta gestión va a hacer que sea un poco mejor, ¿no? Porque estoy hablando de la gran transformación, y creo que un poco o sea, que lo que tiene esta conducción es control político de la fuerza, y lo está llevando adelante, y está conduciendo hacia un lugar que parece un poco más interesante de lo que veníamos, y hacia un lugar que no es un lugar tan ampuloso, se entiende, porque si uno se va a retirar del mostrador, es un lugar que es mucho más sencillo, si se quiere, pero que implicaría otra relación con esa fuerza de seguridad. Bueno, y ahora las dejo con la señora que nos cuida. Que la voy a presentar. Claro. Dale. Sí, me falta eso. O si yo me presento, no, como quieras. Carolina Calandrón. Bueno, si querés le agregás lo que quieras, ¿no?, a la presentación, pero bueno, es doctora en Antropología Social de la UNSAM, licenciada en Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET y docente del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. Desde diciembre de 2019 es subsecretaria de Derechos, Bienestar y Género del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Me pone contenta participar acá porque hace varios meses que ya no estoy en estos lugares. Entonces ahí lo veo a José, que la verdad que les agradezco mucho la invitación, y también porque nos obliga a tomarnos un ratito para pensar y para escuchar a personas que piensan y que son muy interesantes también cuando hablan y nos cuentan eso que piensan.
yo tomé este rol como contar un poco cuáles son las principales acciones que se vinieron realizando desde el Ministerio de Seguridad de la Nación en relación a las fuerzas de seguridad en el marco de la pandemia. Como bien acotado, ya que contamos en el panel con otras personas que pueden hacer un análisis mucho más interesante que el mío en relación a cuál es el rol, o el nuevo rol, o el restablecimiento de rol, la refuncionalización de los roles de las policías, sobre todo de las policías y fuerzas de seguridad federales, que son las que conocemos. Ustedes saben que tenemos vínculos, articulaciones con las policías provinciales, pero el Ministerio de Seguridad de la Nación lo conduce fuerzas federales, es decir, Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y con esas 4 fuerzas tenemos un vínculo cotidiano y constante. Por supuesto que retomando lo que ya dijeron, que me parece sumamente valioso, Gabriela y José y también Mariana, en esto de pensar si es esta situación de pandemia una instancia, una oportunidad para pensar la reestructuración de ese modelo policial. Acá es importante pensar cuál es el lugar de los derechos, ¿no? Si lo que pretendemos o queremos pensar o nos proponemos pensar como política pública es unas fuerzas policiales con perspectiva de derechos, lo que necesitamos pensar es cuál es el vínculo de esas fuerzas de seguridad, de los integrantes de esas fuerzas de seguridad con los derechos, ¿no? ¿Cómo son ellos sujetos pasibles de derechos? Y ese es un poco como mi lugar dentro del ministerio. Fui pensando con algunas de las cosas que dijeron Gabriela y José, pensando en esta retórica del sacrificio que es no puse el cronograma, que es tan reiterada y tan constante, tiene tanta pregnancia dentro de las fuerzas, todo el inicio de la pandemia y de la cuarentena, cómo trabajamos en las campañas de cuidado y bioseguridad de las fuerzas de seguridad. Esto parece simple, parece algo sencillo, pero sin embargo nos costó bastante trabajo hacer que los policías y las policías se cuiden y se cuiden de forma correcta. Un poco tiene que ver, me parece, con esa retórica del sacrificio y de la entrega que está dando vueltas sobre todo en el espacio institucional, ¿no? Al ministerio, de hecho, llegaban muchos pedidos y reclamos y preguntas por el uso y por la protección del personal policial, sobre todo porque en el momento en que la sociedad, ¿no?, se retrajo y comenzó la cuarentena, las fuerzas continuaron estando en los lugares estratégicos con un contacto bastante directo con mucha gente. Entonces, trabajar con las instituciones sobre la necesidad de los cuidados y de la bioseguridad fue todo un tema, ¿no? Porque hay un poco esa idea además bueno, que son policías, lo tienen que hacer y no deberían cuestionar nada, ¿no? Un poco que circula esa idea también de sujetos como omnipotentes, que también un poco pasa entre los profesionales de la salud. Después, desde el ministerio se profundizaron, potenciaron algunos dispositivos que existían ya desde hace un tiempo, pero que siguen teniendo, de hecho, bastante poco caudal de interacción con los policías, que son los dispositivos de atención y contención psicológica. Dentro de las fuerzas hay todo un prejuicio de que quien asiste, ¿no?, a los consultorios o ayuda psicológica, o es un problema, o es un débil, o no está preparado para cumplir la función policial, o deberían sacarle el arma, y eso implica que esas personas reduzcan su salario, tengan menos trabajo, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, y hay un montón de personas consideradas como rotas dentro de la fuerza, ¿no? Esas personas que atravesaron momentos traumáticos y nunca terminaron de apelar a estos sistemas de contención y cuidado dentro de la fuerza o fuera de la fuerza, que de nuevo para mí tiene que ver también con esa idea más de la retórica del sacrificio
bueno, y la masculinidad y varias otras cosas. Entonces lo que hicimos fue generar unos dispositivos de atención y monitoreo para la atención psicológica, porque eran quienes, frente a esta situación de trauma, miedo, angustia, lo que fuera, seguían estando en la calle. Y siguen estando en la calle, siguen yendo a trabajar todos los días. Y además salen a trabajar y después vuelven a vivir con su familia, sus hijos, sus hijas, y esto genera un montón de angustia o preocupación por el cuidado, ahora cuidado de sus vínculos cercanos, de sus familias, de sus hijos. Les decía que estos dispositivos, algunos existían con anterioridad, sobre todo en las áreas de sanidad de las fuerzas, pero son bastante poco visitados. Entonces el trabajo es que puedan conectarse y apelar a ese tipo de ayuda, servicio, un poco más libre de prejuicios. Eso es un poco el desafío, ¿no? Después, hay toda una línea de trabajo y que también se profundizó durante la pandemia y la cuarentena, que implica pensar las prácticas posibles para disminuir la violencia de género al interior de la fuerza y en las interacciones de la fuerza con la sociedad civil, con la comunidad. Acá hay un trabajo que se hace del Ministerio, que es sobre todo con las personas que denuncian a policías o que son policías y denuncian a otras personas por violencia de género. Se hace un acompañamiento con un grupo de abogadas y trabajadoras sociales y psicólogas, siempre que en la denuncia intervenga algún miembro de las fuerzas, ¿no? Puede ser la persona la denunciada o la denunciante. Ahora hay un tema ahí complicado. La mayoría de las personas que llaman para solicitar o que se acercan al ministerio para solicitar ese acompañamiento, esa contención en el proceso de judicialización, son mujeres. Algunas de ellas son mujeres de las fuerzas, pero son poquitas. O sea, piensen que el 80% del personal de las fuerzas, de las 4 fuerzas de seguridad, son varones. Entonces, estamos trabajando muy focalizadamente hacia la protección de derechos de las mujeres, para disminuir o avanzar en este camino de disminuir la violencia de género al interior de las fuerzas y que eso tenga algún impacto con las interacciones, ¿no? Las intervenciones policiales, es necesario trabajar con los varones, aún con aquellos que no fueron denunciados. Entonces, esa es una línea de trabajo bastante desafiante que empezamos ahora, empezamos en los últimos meses, y pensamos que debe ser muy de largo aliento en la medida en que apunta a un cambio cultural bastante profundo. Ahora, eso tiene para nosotras una implicancia directa con el modo en que los y las policías se encargan, interactúan, aparecen, trabajan, toman acciones en el marco de situaciones de violencia por razones de género con la comunidad. Hay varias policías y bueno, grupos policiales que están desplegados en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, que tienen tareas en los barrios, más de seguridad urbana que con delitos federales, ¿no? Entonces intervienen de forma directa en estas situaciones de violencia de género, y después, como les decía, toda la articulación que tenemos con las policías provinciales también nos despierta este interés por trabajar este tema de la violencia de género. Ahí les quería contar que hoy, entre ayer y hoy, salió finalmente un instructivo para el personal policial que incluye el instructivo en las intervenciones para la toma de denuncia por violencia de género y un formulario de denuncia unificado entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal. O sea, se imaginan que articular con todas esas agencias del Estado que tienen prácticas, historias y agentes institucionales tan diferentes, fue todo un trabajo. Lo que llama la atención es que, sin embargo, por ejemplo, no había un formulario único de denuncia por violencia de género. O sea, cada policía, incluso cada
cada sector, cada agencia judicial tomaba las denuncias por violencia de género del modo que le parecía más pertinente, ¿no? Y no había una unificación a nivel regional ni federal. Entonces, nos parece importante trabajar en esta articulación entre lo que pretendemos que los policías y las policías hagan y los derechos que protegemos o tratamos también de asegurarle a ellos mismos, ¿no? Y a ellas mismas, como integrantes de las fuerzas. El formulario se los voy a mostrar porque es como la novedad, y estoy muy contenta porque fue realmente todo un trabajo interinstitucional bastante importante. Y esa es, creo que, otra de las claves en este contexto de pandemia. La articulación de diferentes instituciones. Es cierto que, por un lado, la policía lo mejor sería que no fuera la primera o única instancia a la que lleguen los ciudadanos y las ciudadanas, pero también es cierto que está, por sus características, en muchos lugares y a toda hora, ¿no? A las 3 de la mañana, en cualquier barrio o lugar, seguramente tenemos más posibilidades de encontrar a alguien de las fuerzas que a cualquier otra agencia del Estado. Entonces, digo, en esta tensión que nos plantea, esto de que lo ideal sería una policía que se retraiga más y que se dedique a cuestiones bien específicas, pero por otra parte, lo que hoy tenemos es que es la única llegada, o la llegada más rápida, más directa, a muchas circunstancias conflictivas y violentas. Entonces, el trabajo en estos meses fue articular constantemente con el Ministerio de Salud y con quienes nos deciden la política sanitaria, y estar todo el tiempo como haciendo el apoyo de ellos. Por eso no es el lugar ideal, por ahí no es el lugar más cómodo que pensamos que deberían tener las policías, pero sin embargo es el lugar por ahí desde el que hoy podemos colaborar en esta situación. Y esto de las cuestiones de género también venía a colación un poco de lo que contaba Gabriel al principio, de ese modelo tradicional policial, que es claramente masculino o que se apoya sobre buenos rasgos de la masculinidad tradicional. Entonces ahí hay también un camino para atravesar, si lo que queremos hacer es modificar ese modelo tradicional. Y lo último, me llena de entusiasmo y expectativa lo que dice José, que las gestiones pasan y lo que quedan son los policías. Es cierto, pero también creo que si miramos un poquito para atrás, y no mucho para atrás, ahora que estoy grande, siento que 10 años no es nada, pero si miramos un poco para atrás, vemos que en realidad sí, las gestiones pasaron, pero también se generaron muchos cambios. Yo que lo que por ahí más veo y estudio son las cuestiones de género dentro de las transformaciones vinculadas a las cuestiones de género dentro de las fuerzas. Si yo miro para atrás, veo que hace 17 años, que ahora de nuevo siento que no es tanto, no sé, en la gendarmería no entraban mujeres. Eran todos varones, en la prefectura tampoco. Digo, si miramos para atrás, no tantos años, las fuerzas de seguridad eran diferentes. Si el modelo policial general puede ser que tenga la misma estructura, pero sí hay cambios que fueron como rediseñando esa forma de acción. Si miramos para atrás, también hace no tantos años, algunas fuerzas federales y de seguridad comenzaron a hacer trabajo, en Cinturón Sur, Centinela, en algunos barrios y lugares de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad. Si miramos para atrás, seguramente también veremos que hace no muchos años no había controles policiales o instancias de control policial, sino que las fueron colocando, creando y pensando distintas gestiones. Me parece que un poco apelo a eso, pensar que no vamos a cambiar ni todas las fuerzas, ni el modelo policial, ni el rol
en su sentido más profundo que tienen las fuerzas policiales, pero sí que se pueden generar algunos cambios que, como dice Maquiavelo, sean la piedra angular de cambios futuros. Eso es todo. Gracias, gracias. Bueno, gracias a los cuatro. A ver, algunas preguntas que fueron surgiendo, un poco ahí intercambio de opiniones. Yo traté de convertir algunas opiniones en preguntas concretas, como para poder devolverle a cada uno y que en todo caso escuchar como un complemento más, un adicional más de lo que vinieron exponiendo. A ver, cuando estaba Gaby hablando, una de las consultas que surgió fue pensar un poco a esta policía del cuidado en términos de una institución de proximidad, ¿no? O democrática. Y lo que consultan en el chat es si efectivamente consideras que es un momento indicado para transformar a la policía en una suerte de esto, ¿no? Policía de proximidad o más democrática. ¿Cómo lo ves en ese sentido? En relación a lo que venía exponiendo José, una de las cosas que surgió fue si en realidad lo que hay que pensar es más una política pública criminal que una reformulación de lo que sería el rol o el accionar de las policías, las tareas policiales. Si en realidad lo que hay que pensar es más a un nivel macro, si es en realidad en torno a esto, ¿no? Una política pública criminal. Y en relación a Mariana y a Sabrina, algunas cosas que fueron surgiendo tienen que ver con, bueno, cómo traducirle estos dispositivos, o esta nueva humanización de las fuerzas, por así decirlo, o sea, empezar a repensar a las fuerzas como actores claramente en todas sus especificidades, no solamente en el ejercicio de la profesión, sino también con, bueno, sus propias condiciones de trabajo, todo esto que venían trabajando y repensando. ¿Cómo hacer para traducir esto a la sociedad, ¿no? O sea, en esto que Gaby venía planteando en relación a, bueno, un modelo securitista automáticamente pareciera que incluye un modelo de policía y a su vez un modelo de ciudadano común que a su vez entra en el circuito pensando y siendo parte de ese modelo securitista, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para pensar en este contexto, con esta dinámica de las fuerzas? Bueno, ¿cómo traducir esto al ciudadano común? La pregunta en concreta es, bueno, ¿se están dispuestos a planteárselo al ciudadano de a pie para que recurra al ministerio en todo caso y no al 911? Bueno, no es exactamente el mensaje, no es que recurre al ministerio, pero sí que hay un cambio de paradigma o de mínima, un cambio de paradigma en términos de la conducción política de las fuerzas, ¿no? Hacia dónde vamos, qué queremos y qué rol pensamos para las policías. Entonces, bueno, como el factor sociedad, ¿no? El receptor de esas políticas nuevas de cuidado, esa policía de proximidad, bueno, ¿cómo traducirle esto al ciudadano a pie, como lo plantean en la pregunta? Y después, otra de las consultas que surgen es, bueno, a raíz de esta conducción política, ¿cuál es el objetivo futuro como gestión al frente del ministerio, ¿no? En relación al rol de las fuerzas? O sea, cómo se proyectan en el mediano plazo, vamos a decirle, post-pandemia, bueno, cómo se imaginan, cómo se proyectan ese mediano plazo. Y bueno, esas serían como más o menos las preguntas en resumen que pude recuperar. Le damos primero la palabra a Gaby, si quieren volvemos al mismo orden, Gaby, José, Mariana y Sabrina, ¿les parece? Y por supuesto, si tienen preguntas entre ustedes, este es el momento también para hacerlas. Bueno, acá volví. Voy a retomar un poco la pregunta que levantaba ahí de los colegas que estaban escuchando las exposiciones, esta idea de si es el momento indicado para una policía de proximidad, y también voy a aprovechar para levantar algunas cosas en las que estuvo planteando José, e incluso Mariana y Sabrina. Primero, para decirlo brutalmente,
No, el modelo policial que estoy planteando yo no es un modelo de proximidad, o sea, así brutalmente dicho, ni ahora ni en ningún otro momento. ¿Por qué digo esto? Y también recuperando una cuestión que decía José que disentía con lo que yo había planteado. Cuando yo pensé cuál era esa selectividad inversa, o cuando planteé cuál era la relación entre este modelo o esta forma de pensar, de hacer y decir seguridad con un correlato en un modelo policial, dije dos cosas y me parece que quiero volver a eso. Una es que supone un descentramiento absoluto de lo policial, ¿sí? Ese modelo. Y segundo, que supone una selectividad inversa, ¿sí? Por decirlo brutalmente. La policía, el sujeto-objeto privilegiado de la policía son los jóvenes de los sectores populares. Lo que estoy pensando es en una policía que intervenga en otras cuestiones, ¿sí? Que no son las cuestiones clásicas del delito protagonizado por los sectores populares. ¿Por qué digo esto? Varias cuestiones. José decía, bueno, después vemos qué delitos son los que se tiene que ocupar la policía. No, yo creo que eso es lo primero que deberíamos ver, ¿sí? Respecto de qué se tiene que ocupar la policía, entendiendo que esto que decía José es clave. La policía funciona en muchos casos en Argentina, y ni hablar en un montón de otros países latinoamericanos, como el frente del mostrador, la primera instancia estatal, y muchas veces la única, con la que la ciudadanía, digamos, articula. Entonces creo que, primero, insisto, primero que todo, descentrar el rol policial. O sea, la policía no es el primer mostrador, o no debería, digamos, estoy tratando de pensar cómo hacer. Primero digo lo que creo que debería pasar, y segundo, cómo creo que eso podría funcionar. Entonces, primero cuestión, descentrar la cuestión policial como la herramienta privilegiada para la cuestión securitaria. Y segundo, insisto lo de la selectividad inversa, estoy pensando cómo uno de los roles estratégicos de las fuerzas de seguridad está vinculado con, por ejemplo, atender las cuestiones de violencia de género. Decía recién Sabrina, y que me parece, yo lo leí muy por arriba, el nuevo protocolo, pero hay una serie de cuestiones que plantea el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad que me parece que son clave. Por ejemplo, lo digo así brutalmente, la policía puede tomar declaración en el lugar, ¿sí? En el mejor de los casos se va a incentivar que sean mujeres las que tomen esas declaraciones, mujeres policías. Tercero, se va a registrar si el perpetrador de esa violencia tiene un arma o si es funcionario de las fuerzas de seguridad. Esas cosas que parecieran ser obvias, no existían como prácticas corrientes de intervención ante situaciones de violencia de género. Entonces, ¿se entiende cuál es el modelo policial que estoy pensando para pensar otra seguridad? Eso por un lado. Segundo, decía hace un rato José, que en muchas veces la policía continúa y los gobiernos cambian y la policía hace un cierto como sí. Y yo me quedé pensando en, digamos, el modo en que Althusser definía la ideología. Dice, la ideología no se porta en el pensar, se porta en el hacer. Entonces, la verdad, yo prefiero una policía que haga como si respeta los derechos, que haga como si intervenga de esta manera específica en cuestiones de violencia de género y no reviolentando a la mujer o disidencia que sufre esa violencia, etcétera, etcétera. Digo que ese cierto como sí, me parece que es un cierto como sí estratégico. Querría invitarme a pensar en esa línea. Y después, dos cosas más, también vinculado con la pregunta que hacían al inicio, es que Mariana Galvani hizo una presentación súper interesante, pero hay una cosa que yo me pregunto, si deberíamos pensarla así, que es, de alguna manera, aparece, pero no en el caso de lo que presentó Mariana, sino como más en general en el sentido común, aparece el Ministerio de Seguridad como un ministerio de las policías. Y a mí esa idea de Ministerio de la Seguridad como Ministerio de las Policías me hace mucho ruido, justamente porque no permite descentrar la cuestión securitaria de la cuestión policial. Parece que la única cuestión securitaria importante son las policías. Y son las policías en este esquema pensado así,
porque aparecen como las principales herramientas para resolver la cuestión securitaria. Entonces me parece, tal vez para pensar colectivamente, si no habría que eso puntual, salir de la idea de que el ministerio es un ministerio de las policías, ¿sí? Y después, dos cosas más, nomás porque el planteo me pareció súper interesante, que decía Sabrina, el tema de mirar fuertemente el tema de las policías provinciales. Las policías provinciales son una deuda de la democracia, gran parte de ellas jamás se revisaron, ¿sí? Revisamos hasta los servicios de inteligencia, sin embargo, las policías provinciales no se revisaron, siguen teniendo las mismas estructuras que durante la dictadura, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es un punto central. Y la otra cosa que me parece interesante, digamos, del planteo es que la tasa de, hablaba Sabrina del tema de los suicidios, ¿no? Y la tasa de suicidio en el ámbito del campo de los funcionarios policiales es muy alta. Es muy alta. Entonces, pensar la cuestión de los derechos también de las propias fuerzas de seguridad es clave para pensar el modo en que las fuerzas de seguridad también van a intervenir sobre el resto de la ciudadanía. Pensaba, por ejemplo, que así como hay una tasa de suicidio muy alta, hay una tasa altísima de participación de propios miembros de las fuerzas de seguridad en situaciones de violencia de género, ¿sí? Lo mismo que pasa muchas veces con los adultos mayores. Hay una, no, lo voy a decir por la positiva, hay una naturalización absoluta respecto de que las adultas mayores no sufren violencia de género. Es muy difícil trabajar con adultas mayores respecto a la violencia de género porque hay un primer elemento para poder trabajar sobre eso, que es poderlo visibilizar como un problema. Bueno, lo mismo pasa acá. Si no aparece como problema, difícilmente podamos intervenir sobre esas prácticas violentas, machistas, patriarcales, etc. Listo, me tomo silencio. Gracias, Gaby. José. Bueno, muchas gracias por las preguntas y por los comentarios, porque los estuve viendo en el chat, porque no podía parar de mirarlos, y entonces los tuve que ver. Gracias también a Marina y a Mariana por la charla, estuvo bueno, está muy bueno, aunque el formato es muy extraño. Y vuelvo sobre algo que me parece importante señalar, que dije que estoy pesimista, y estoy pesimista, obviamente, pero si vos me preguntás, Sabrina, estoy de acuerdo con vos, porque no dejo de ser peronista, entonces entiendo que todo tiene un cambio lento, estoy de acuerdo, y dentro de unos años vamos a ver que estoy convencido que va a haber una huella en esta gestión y que va a ser para mucho mejor. Pero no, sigo siendo un pesimista en términos de mañana me voy a levantar y voy a tener la misma policía que hoy, y pasado también, entonces eso me transforma un poco en pesimista. Me parece interesante varias de las cosas que dijo Gabriela recién, y como que me dan para generar un diálogo mucho más largo y más tranquilo, ¿no? Sin correr tiempo. Porque cuando Gabriela me dice, José dice que después hay que, porque estamos de acuerdo, porque yo lo que estaba diciendo era que primero hay que terminar con que la policía sea un trabajador social, entonces cuando vos decís que hay que descentralizar, estamos de acuerdo. Pero el primer paso para mí central es que las policías sean policías. Y después estoy de acuerdo que tenemos que ver qué delito hacemos, y ese es el segundo paso, entonces estamos de acuerdo, no es que estamos en desacuerdo. En general, para mí, lo que estábamos un poquito de desacuerdo, por eso dije que no estaba de acuerdo con vos, es que me parece que la policía no debería hacer ese trabajo del trabajador social, etcétera, etcétera, el psicólogo, a eso. Y que vos lo habías mencionado un poco, me parece, pero no estoy totalmente seguro si lo habías dicho o no. Que también lleva un poco la confusión con la idea de cuidado, que es una palabra que no sé si es la mejor y la más indicada para esta conversación, ¿no? Creo que, sobre todo cuando la discusión sobre el cuidado, las tareas de cuidado, es una discusión que muy interesante, no sé cómo vincularla con la idea de seguridad, me genera mucho ruido, pero como empezaste vos, yo la seguí, después no pude bajarme de ese término. Entonces, a ver, retrocedamos. Estamos más o menos de acuerdo, casi todos aquí, que las gestiones, y lo que estamos discutiendo, entonces volvemos, lo que estamos discutiendo es el Estado, y lo que estamos discutiendo es cuáles son las formas diferentes del Estado de abordar ciertos problemas,
y que la policía no debería ser la única forma de intervenir ante ciertas problemáticas sociales, y que lo que está pasando es que hace mucho tiempo la policía es la única que interviene en algunas problemáticas. Al mismo tiempo tiene razón Sabrina en algo que señalaba hace un ratito, que es, bueno, a las 4 de la mañana cuando llaman por teléfono el que va a ir es la policía, ¿no? Entonces, la policía es el primero que va ahí en muchos casos, pero después tiene que habilitar otras intervenciones que no las habilitan. Y ahí es donde está faltando otra forma del Estado. Entonces, teniendo eso en cuenta, creo dos cuestiones. La primera, vuelvo sobre la idea del como sí. La fuerza de seguridad tiene una capacidad para decir que están cambiando cuando no cambian, que es lo mismo que nos pasa a todas las instituciones, ¿no? Y también seamos reflexivos acerca de cómo manejamos nuestras instituciones, que no son las policiales, la universidad, el CONICET, todas las instituciones a las que somos parte, muchas veces nos presentamos como, hacemos muchos como sí, estamos cambiando, pero después somos lo mismo, ¿no? Y nos cuesta mucho, la sinergia de las instituciones nos lleva a reproducir mucho más que a cambiar. Entonces, es cierto que el como sí sirve, pero no deja de ser un cambio falso, ¿no? No deja de ser un cambio que cuando venga la próxima gestión se suben a la doctrina Chocobar y cuando venga la otra se suben a... Entonces, el como sí ahí me parece que es un problema que deberíamos saber, deberíamos también tener una lógica de cómo funcionan las instituciones, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, que era un poco la pregunta que me hacían, si lo que nosotros necesitábamos una reforma policial o una reforma del Estado, creo que lo que estamos discutiendo al fondo es el Estado, ¿no? La policía es una parte del Estado, una de las partes, obviamente que como la que nosotros trabajamos hace 10 años en mi caso, 20 años en el Mucho T, parece la más importante, pero no es la más importante. Y de hecho, lo que Sabina dice de borrar a la policía del Ministerio de Seguridad me parece sumamente interesante. Ahí la propuesta es, bueno, cambiemos algunas lógicas del Estado. Pensemos cómo vamos a intervenir en ciertos problemas sociales. Si la intervención ante los problemas sociales es la policía y los estados y los gobiernos siguen esa línea, estamos ante un problema, ¿no? Entonces, el gobierno tiene ahora la posibilidad de modificar eso. Y en esto me parece que la propuesta del Ministerio de correrse de la cuestión de la seguridad y al correrse ampliar la cuestión de la seguridad me parece un acierto. El tema es que, obviamente, aquí hay otro papel que juega, que es cómo se construyen legitimidades sociales acerca de lo que hace la policía, lo que debe hacer un ministerio, etcétera, etcétera, que supera ampliamente muchas veces la voluntad de la gestión política, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y eso es un trabajo de los que hacemos política, pero no estamos en gestión política, de intentar ampliar esos límites, ¿no? Y de no reducir la seguridad a la policía, no reducir la intervención policial, por ejemplo, a la intervención con el uso de la fuerza, etcétera, etcétera. Me parece que hay aquí un desafío por delante que no puede ser solamente desarrollado por la gestión. Nada más. Perfecto, gracias, José. Bueno, escuchamos a Sabrina y a Mariana. Bueno, no, nada. No, quería hacerle algún chiste con Bourdieu a José por lo de la reproducción de las instituciones, pero bueno, me lo voy a borrar. Entiendo esto, que las instituciones tienen su lógica. De hecho, yo pensaba con lo que decía Gaby, me encanta esto de pensar el Ministerio de Seguridad. También que nos invitaron a pensar sobre policía, ¿no? Entonces, es difícil. No estoy tanto de acuerdo con cuidado, pero es policía y cuidado. Nos invitaron a pensar eso, entonces... Y creo que estamos como, sí, formateados para pensar el Ministerio de Seguridad vinculado solo a lo policial, y casi toda esa área de protección civil de la que hablé yo, y que existe, que funciona, y que de hecho el Ministerio colabora en apagar incendios, en lugares de catástrofes naturales, digamos, y es bastante poco conocida esa actividad del Ministerio, incluso diría por una parte del Ministerio que todavía pensamos, ahí me incluyo, ¿no? Pensamos en el Ministerio de Seguridad, también porque la parte operativa y muchas de las cosas, porque sí, delito complejo, y bueno, se ocupan la Policía Federal, tal cosa, se ocupa, entonces siempre está vinculada la operatividad a la fuerza de seguridad.
me parece un desafío enorme pensarlo de esa manera y tratar de, nosotros, pero también tratar de separar el Ministerio de Seguridad de lo policial, digamos, de eso me parece epistemológicamente, digamos, como una cosa desestructurante y que me cuesta. Por otro lado, lo de, justo, bueno, yo estoy a cargo de la imagen del ministerio, cómo contar otro ministerio también es muy difícil. Primero porque me parece que hay como un patrón o una forma de mirar el mundo que también nos interpela a nosotros. Estamos nosotros también, mostramos las mismas fotos que la gestión de Bullrich muchas veces. Son mejores, las fotos que tenemos, el equipo es mejor. Pero eso lo discutíamos el otro día con el equipo de comunicación, ¿no? Cómo uno está formateado para mirar de una manera la seguridad. Entonces ya está, si todos se sacan la foto de los pies en la playa, si todos tienen la misma foto de cumpleaños de 8 con el amigo que se podrían confundir, como dice Bourdieu, que uno saca la misma foto porque está estructurado para ver lo mismo, como las instituciones se reproducen. Bueno, también me parece que podría ser pensar fuera de lo policial al Ministerio de Seguridad una manera de sacar otras fotos, digamos, de mostrar otra imagen. Tampoco podemos ser tan utópicos que si nosotros rompemos con ese esquema, lo transformamos, todo el mundo va a empezar a pensar al ministerio separado de lo policial. Incluso, y la policial separado de una acción específica que se les pide a las policías, aunque estas sean federales, y aunque se mezcle un poco, que nadie pueda distinguir a qué policiales estamos hablando y si son las federales o las provinciales. No sé cómo... bueno, pensaba esto en el sentido de cómo pensar esto en en un históricamente situado, socialmente situado, este primer paradigma en el que estamos o no, el paradigma securitario del que hablaba Gaby al principio, me parece que es compartido, o sea, es socialmente compartido, no es un paradigma ministerial, digamos, es un paradigma social. Yo siempre doy el ejemplo de los periodistas que hablan de los niños que roban como pirañas, ¿no? ¿Y qué hace uno con una piraña? El único pescado que no se come, que no se devuelve al agua, que se mata porque es depredador y demás. ¿Cómo se actúa sobre un niño de 8 o 9 años que primero fue llamado piraña? Luego la policía actúa sobre eso, ¿no? Pero hay una sindicación de esos periodistas, algo que hacen los policías y algo que el Poder Judicial después ratifica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un paradigma que hay que desestructurar, que no es solo estatalmente, ¿no? Que se sostiene socialmente de cómo deben actuar las policías. Entonces me parece que, bueno, hay que pensar hay que pensar en cómo destrabar eso y pensar también cómo destrabar nuestras propias limitaciones, ¿no? De pensamiento y todo eso. No, y después pensaba, y eso lo comparto con Gaby, también esto que decía de que sí, es muy importante pensar el tipo de delitos, y pegaba la pregunta, bueno, del futuro y todo eso. Me parece que si la gestión logra, por el lugar donde estamos, en que la Policía Federal se convierta en una verdadera policía de investigación y se ocupe de otros delitos, y se ocupe del delito organizado, y pueda pensarse como una policía que, en vez de estar mirando qué hacen los chicos, o si alguien se fuma un porro, pueda pensar en desbaratar grandes bandas, en ver quiénes evaden impuestos, en desestructurar a estas grandes evasores, digamos, que suelen tener cuello blanco y que no tienen una figura emblemática, o sí, pero me las voy a borrar. Entonces me parece que, bueno, sería como una apuesta de gestión a futuro, que estaría bastante bien pensar eso. Además de otras cosas van a ser semillas, ¿no? Semillas de gestión que van a quedar, que las instituciones verán cómo dejan brotar algunas y otras no, pero me parece que ahí habría como una planta bastante interesante para el futuro. Bueno, yo adhiero a todo eso. No, me quedé pensando en una de las primeras preguntas, esto de, bueno, planteamos, ¿no? un horizonte o esto hacia dónde vamos, y alguien preguntaba, bueno, ¿cómo planteamos estos paradigmas de los derechos a los ciudadanos de a pie?
Y me acuerdo de una anécdota de nuestra vida anterior, con Mariana también, que entrevistamos a un comisario de la Policía Federal, ahí en Constitución, y él con mucho esfuerzo, nos decía, era, no sé, como el 2015, sería, no, 2013, Sí, al principio. nos decía, sí, yo entiendo que estamos en el paradigma de los derechos humanos, pero que alguien venga y se los explique a los vecinos. Ahí claramente hay toda una serie de articulaciones que plantean una dificultad, un desafío, una oportunidad, lo que sea, para transmitir y trabajar y darle significado a esto de los nuevos paradigmas o en este caso pensar, digo, a las fuerzas en un rol y desde una perspectiva de los derechos. Era un problema para la policía y creo que también es un problema para la política, para quienes hacen investigación, quienes hacemos investigación. Me parece que es un tema al que hay que entrarle por diferentes lugares. Y después, lo único que quería agregar a lo que decía Mariana es, creo que hacia donde deberíamos ir es hacia la profesionalización de las policías en este sentido. Que sean policías, fuerzas de seguridad, efectivamente orientadas a la reducción de los delitos que impactan gravemente en la sociedad, que no son ni los niños pirañas, ni el que se fuma un porro en la esquina, ¿no? Como repensar y reorientar cuáles son los problemas que están mirando. Para mí tiene que ver con un proceso de profesionalización, tanto en el desarrollo de habilidades técnicas, como en el proceso de formación de una perspectiva de derechos. Me parece que eso es central. Derechos, incluyo ahí los derechos a la identidad y una perspectiva de género. Eso es todo. Bien, bueno, la verdad que ya abordaron todo. Muchísimas gracias a los cuatro. La verdad es que no voy a recapitular porque creo que cada uno volvió un poco sobre la exposición inicial e incluso fueron tomando desde el inicio y articulándolo. La verdad es que como conclusión creo que hay terreno fértil para repensar esto mismo. Me parece que en ese sentido es un momento sustancioso para permitirnos repensar, problematizar y darle vueltas de tuerca, por más pesimismo que nos diga José. Es un muy buen momento, es eso, ¿no? El terreno allanado para problematizar y buscar alternativas, repensarlo desde las distintas aristas, y eso me parece sumamente interesante. Creo que los cuatro lo dejaron bastante claro, o sea, incluso desde el sentido de realidad, desde la complejidad de las fuerzas, desde sus propias especificidades y desde los abismos que hay en relación a ancho y largo del país, ¿no? En un sistema federal muy complejo. Bueno, la verdad es que habíamos iniciado esta conversación diciendo que había autores que consideran un cambio rotundo de la realidad social y otros que en realidad hablan de una prolongación. Bueno, creo que quedó en evidencia que hay una mixtura de eso mismo. En realidad no hay pronósticos claros, concisos sobre eso, pero sí que nos demos el lujo de poder problematizarlo, repensarlo conjuntamente. Creo que destacar la prestancia de los cuatro, de los participantes, porque realmente es muy importante tener estos espacios y eso, tenerlos en conjunto pensando mancomunadamente. Bueno, nuevamente agradecer a todo el público que realmente se mantuvo con los micrófonos silenciados y participando e intercambiando opiniones y demás. También agradecerle al equipo del CELIB, a Marcelo Bergman, a Carolina Bolonia y a Ana Safranov, que están detrás de escena constantemente acompañando esto. Que bueno, nuevamente, Mariana, sí. No, nada más que me parece re injusto. Bueno, yo no agradecí porque estaba nerviosa, pero agradecerles la invitación, todo eso, y
me parece justo con Sabina, que nos obligó a estar acá. Pero me parece que es un gesto de gestión también que le parece importante, no solo lo operativo, digamos, sino que se piense y que la reflexión académica, y no quería que este espacio, o sea, había una posibilidad que viniera ella, pero tenía 2 reuniones que se lo impedían y todo estaba medio complicado, pero me parece justo con esa impronta de gestión que tiene como esta pata académica que implica reflexionar sobre la práctica, que no es lo más común en Exactamente. Sí, sí, a eso mismo me refería. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas, todes. Un verdadero gusto y nos veremos en el próximo seminario que seguramente será Medios y Pandemia. Un abrazo de codos, que no sé qué es eso, pero va con afecto. Gracias. Hasta luego.